Invitamos a la señora Patricia Benavente Donaire, ex presidenta del Organismo Superior de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN. Adelante, por favor. Bienvenida. Vamos a presentar a la señora Patricia Benavente Donaire. Fue presidenta de OSITRAN, nombrada mediante Resolución Suprema número 295/2012 PCM, de fecha 15 de septiembre de 2012, y renunció a OSITRAN el 23 de enero de 2017. Se le invita para que explique el acuerdo del Consejo Directivo de OSITRAN, adoptada en la sesión número 607/2017, sede OSITRAN, que por mayoría emitió opinión técnico favorable sobre el proyecto de adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco. Es importante que nos describa el acuerdo del Consejo Directivo OSITRAN, que por mayoría emitió opinión técnica favorable al proyecto de adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, y que explique su voto en minoría, en la cual emitió opinión desfavorable al proyecto de adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco. Bienvenida y adelante. Agradecer a los señores congresistas que están en la comisión para escucharme. Ante todo, quiero pedirles disculpas por no haber asistido a la primera citación. Lamentablemente me entregaron el oficio en mi edificio ya cuando se estaba desarrollando la primera citación. Bueno, lo primero que debo decir respecto a la participación de OSITRAN en un proceso de adenda es lo siguiente. De acuerdo al marco legal, me estoy refiriendo a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, cada una de las entidades del Estado tiene un rol claramente establecido. El ente concedente es el ministerio o el sector que suscribe el contrato de asociación público-privada en representación del Estado para el desarrollo del proyecto. En este caso, el ente concedente era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema de asociaciones público-privadas y le corresponde todo aquello que tiene que ver con velar por que se cuide el valor por dinero del Estado y por las implicancias fiscales de las modificaciones de los contratos de APP. En el caso del regulador, como ente supervisor del cumplimiento de los contratos de asociación público-privada, le corresponde emitir opinión en el marco de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. ¿Qué dice la ley respecto a los cambios que pueden efectuarse a los contratos? En primer lugar, que se tienen que respetar las condiciones técnicas y contractualmente convenidas, se debe respetar el equilibrio económico-financiero del contrato y las condiciones de competencia del concurso. Es en ese marco que se emite la opinión técnica de las gerencias de línea de OSITRAN, la cual es elevada al Consejo Directivo, que en aquel entonces integrábamos 3 personas, yo en mi calidad de presidenta y 2 directores más. El directorio de los reguladores tiene que tener 5 miembros, pero estaba incompleto, casi todo el gobierno no se nombró a los 5 directores y éramos 3. Ahora, hay que señalar lo siguiente. Digamos, el tema de fondo respecto a la modificación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero tenía que ver con las dificultades del concesionario para obtener el financiamiento para la ejecución de las obras. En ese sentido, tengo que remontarme a enero de 2014, en el que se emite la opinión de OSITRAN respecto a la versión final del contrato de concesión. Este contrato, el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, se firmó en abril de 2014 y el 7 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de Proinversión, en el marco de un mandato de la Ley 27701, Ley del Congreso de la República, que establecía la necesidad de que haya concordancia entre los temas regulatorios y los procesos de privatización y concesión. Ley 27701.
quiero que me permitan enfatizar que no es ni siquiera un decreto legislativo, es una ley del Congreso de la República que establecía la necesidad de concordar los procesos de concesión y privatización con los temas regulatorios. Esta ley del Congreso de la República atendía el rol que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo asigna a los organismos reguladores, y fue una ley en realidad de fortalecimiento de los reguladores. Esta ley estableció el mandato legal de que las opiniones de los reguladores sobre la versión final de los contratos se publiquen nada menos que en el Diario Oficial El Peruano, de cuyo conocimiento no se puede, digamos, uno excluir, no se puede alegar desconocimiento de lo que está publicado en el Diario Oficial El Peruano desde el punto de vista legal. Pero además esta ley del Congreso establecía que la opinión final, la opinión del regulador sobre la versión final del contrato debía, además de publicarse en El Peruano, publicarse en la página web de Proinversión, con el fin de que todos los postores que estaban en carrera en un proceso licitatorio tomaran debido conocimiento de lo que opinaba el regulador, que además iba a ser la entidad que se iba a quedar después de la firma del contrato a supervisar durante 25 o 30 años lo que fuera el contrato. Entonces, quiero enfatizar esto porque lamentablemente, y esto es un tema institucional, no se dio la debida importancia a esta ley, tanto durante el proceso de renegociación del contrato como después. Ejecutivos de la empresa concesionaria señalaron que la opinión de Ocitran no es vinculante y que en verdad ellos no habían tenido conocimiento de la opinión de Ocitran sobre la versión final. Quiero descartar esto de plano, porque la opinión de Ocitran sobre la versión final de contrato se pronunció expresamente en los numerales 105 a 109 del informe que se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 7 de enero de 2014 sobre cuál era el entendimiento del regulador respecto a la fórmula para calcular la cuota PAO. Eso que decía el concesionario que no estaba fijado en el contrato, que no se sabía y que por lo tanto ellos cuando hicieron su oferta no incluyeron los costos de estructuración financiera porque en su entendimiento eso no estaba en el contrato. Bueno, eso Ocitran dijo expresamente que estaba contemplado en la fórmula establecida en el anexo 23 del contrato. Numeral 105 a 109 del informe de Ocitran sobre la versión final del contrato, publicado en el Diario Oficial Peruano y publicado en la página web de Proinversión. Entonces, todo el sistema jurídico tenía que haber conocido esa opinión técnica, pero quiero agregar algo adicional. Estamos hablando de un grupo económico que no es que por primera vez se presentaba un proyecto de inversión en el Perú. Era un grupo económico que ya tenía la concesión del puerto de Paita y ya tenía la concesión del segundo grupo de aeropuertos del sur. Entonces, conocían perfectamente el marco legal, el funcionamiento de los procesos licitatorios y las implicancias de la opinión técnica del regulador publicada en el Diario Oficial del Peruano. ¿Por qué digo esto? La oferta que hace Conturhuasi para ganar el proyecto fue una oferta que en términos de la teoría de acciones público-privadas llamamos una oferta agresiva o una oferta temeraria. Conturhuasi ofreció como fondo de pagos por la ejecución de las obras 264.8 millones de dólares. Otro postor, donde estaba Odinsa y Mota-Engil, ofreció 348 millones por ejecutar todas las obras de la etapa 2 y la etapa 3. Y el tercer postor, donde estaba Vinci y Graña Montero, 411 millones. Fíjense que la oferta que hace Conturhuasi es apenas del 56% de lo que el Estado había previsto como máximo para pagar por la ejecución de obras. Entonces, miren, hay países donde se establece expresamente en las leyes que cuando se hace una oferta agresiva, el Estado como licitante tiene la capacidad de evaluar si esa oferta efectivamente va a ofrecer las garantías de que ese postor va a poder hacer el cierre financiero. En el caso de Perú, sí. O sea, se entiende por propuesta agresiva una que está, digamos, desacostumbradamente bajo
en lo que se refiere a los estándares de los demás contratos que se hacen de la misma modalidad de asociación pública-privada, es decir, o sea, una cifra que no se pueda superar o que no se entiende cómo es que pueda ser tan bajo, ¿algo así? Congresista, por su intermedio, señor presidente. A ver, la oferta agresiva es aquella que se efectúa, pero que por sus características no se va a poder cumplir. ¿Ya? Porque el Estado a veces puede decir, el factor de competencia de este concurso es quién me pide menos cofinanciamiento para ejecutar las obras, que fue el caso de Chinchero, o quién me ofrece cobrarle menos tarifas a los usuarios. Ya puede ser una variedad innumerable de factores de adjudicación que determinan quién gana. Entonces, la oferta agresiva es aquella que se formula, pero que por sus características no va a poder ser cumplida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Colombia la ley establece que los postores tienen que acompañar a su oferta económica y técnica una carta de intención de un banco donde dice yo voy a financiar a este postor, vinculante. Con lo cual, digamos, los riesgos de que no haya cierre financiero se reducen. En el Perú no tenemos esa norma. Tal vez sería importante pensar en la posibilidad de exigir eso. Pero cuando se licitó el contrato de Chinchero, no existía una disposición en la Ley de Acciones Público-Privadas ni en el reglamento de la Ley de APPs, una norma que dijera, el Estado se reserva el derecho de evaluar aquellas propuestas que puedan ser calificadas como agresivas. Ahora, ¿es necesario que esté en la norma para que el Estado pueda hacer una evaluación de esa naturaleza? Opinión profesional, personal, no. De hecho, hay un caso en Chile sobre la licitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde se presentó una oferta que estaba por debajo de los parámetros establecidos y los chilenos establecieron un factor adicional en pleno proceso licitatorio para blindarse de problemas posteriores. Ahora, esta norma, esta previsión de que el Estado se reserve el derecho de evaluar ofertas agresivas, recién se ha puesto expresamente en el Perú cuando se ha modificado la ley de APPs en el 2017, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, ya está en blanco y negro, que cuando Proinversión recibe una oferta que puede ser considerada temeraria, o sea que la hacen pero no la van a poder cumplir, el Estado, Proinversión, tiene derecho a decirle, dame tu modelo financiero, voy a revisar si efectivamente tú estás en capacidad de cumplir la oferta que me acabas de hacer. Como les digo, personalmente creo que no necesitas, no de todas maneras tiene que estar en blanco y negro en la ley para que puedas tomar resguardos de esta naturaleza, pero esa es una opinión personal. Lo cierto es que se presentaron las ofertas de esta manera. Conturguasi ofreció 264.8 millones, que es el 56% de lo que había pensado Proinversión como máximo para pagar por la ejecución de obras. Y luego ellos, se inicia el contrato, presentan su expediente técnico, que es aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si no me equivoco, en diciembre de 2015. Quiero decir que en el expediente técnico aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se establecía específicamente la fecha de inicio de obras. Se ha señalado mucho, pero el contrato no contenía fecha para el cierre financiero, el contrato debió establecer el tope de la tasa. A ver, creo que es obvio que si el contrato hubiera establecido el tope de la tasa en blanco y negro en una cláusula de contrato, probablemente la vida de todos los funcionarios públicos hubiera sido mucho más fácil. Pero también les puedo decir, humildemente con la experiencia de 18 años de trabajar estos temas en el Estado y 3 fuera del Estado, los contratos son incompletos por naturaleza. Siempre van a haber deficiencias y siempre los funcionarios van a estar obligados a interpretar en el marco de lo que establece la ley y resguardando los intereses del Estado. Entonces, en el caso de Chinchero, no es que no existía forma para determinar la fecha de cierre. El expediente técnico aprobado por el MTC, presentado por el concesionario y aprobado por el MTC, establecía fecha específica para el inicio de ejecución de obras. Habida cuenta que el contrato decía, a más tardar a los 5 años desde la firma del contrato, el aeropuerto tiene que estar terminado. Entonces, ¿qué decía el contrato? A más tardar 30 días antes del inicio de ejecución de obras, el concesionario debe acreditar que cuenta con los fondos necesarios
para iniciar la ejecución de obras. Entonces, uno cogía la fecha de inicio de obras que estaba en el expediente técnico, contaba 30 días hacia atrás y esa era la forma de determinar la fecha para que ellos acrediten que tenían el financiamiento. ¿Qué ocurrió? Ellos presentan un endeudamiento garantizado permitido al Estado, que así se llama, digamos, sus contratos de financiamiento que contienen la suma de las tasas, y proponen como suma total 22 punto algo %. Eso, en buena cuenta, para decirlo de manera coloquial, es como ejecutar un contrato con un interés de tarjeta de crédito. Eso es leonino, era imposible, no había forma de que eso no afectara al Estado. Entonces, ellos presentaron un primer endeudamiento garantizado permitido, se rechazó, luego volvieron a presentar otro, pero ya a fines de... presentaron un segundo en julio de 2016, poco antes de que termine el gobierno de Humala. Entonces, el nuevo gobierno entra y encuentra que hay que ver si se aprueba o no se aprueba este endeudamiento garantizado permitido presentado por Conturhuasi. ¿Qué hacen? Solicitan a la CAF que haga una evaluación técnica sobre la conveniencia o inconveniencia de esa tasa que se desagrega en todas sus partidas en el informe de la CAF, y lo que concluye la CAF es que, si bien se ha conocido en la opinión de Ocitrán sobre la versión final de contrato publicada en El Peruano y en la web de Proinversión, como quiera que eso no estaba expresamente en una cláusula, había un riesgo de que el concesionario pudiera alegar que ese tema no estaba claro. Y la recomendación que hace la CAF, que es la misma recomendación de Contraloría, es: Ministerio, siéntate y negocia una tasa. O sea, si deficiencia que algunos se encontraban en el contrato respecto a que esa tasa no estaba fijada como cláusula, la solución que dieron es: fija esa tasa. Si no está fija, tú negocia y fija la tasa. Lamentablemente, esto, que fue una recomendación tanto de Contraloría como de CAF, siéntate a negociar una tasa con el concesionario que esté en los rangos de mercado, no fue lo que se abordó en la adenda. En la adenda lo que se hace es plantear que el Estado asuma el financiamiento de toda la ejecución de las obras. La ejecución de las obras de este proyecto tenía 3 etapas. La subetapa 1, que era movimiento de tierras, que siempre estuvo planteado que lo pagaba el Estado con un esquema de PPO, pago por obra, tipo obra pública. Hace este pago, hace este pago. La subetapa 2 estaba planteada como pagos diferidos, se llama pago por disponibilidad, pago por avance de obra. Te voy a pagar diferidamente cuando tú hayas terminado de ejecutar las obras y el aeropuerto haya empezado a operar. Este es un esquema de pagos que, digamos, la última tecnología en acciones público-privadas recomienda como buena práctica, porque el Estado empieza a pagar cuando ya está funcionando la infraestructura, con lo cual el Estado, digamos, elimina el riesgo constructivo y el riesgo financiero. Entonces, en la adenda se plantea: no pago por disponibilidad, no te voy a pagar cuando hayas terminado de construir y empiezas a operar, sino que te voy a pagar igual que en movimiento de tierras, pago por obras, y le llama pago por obras 2. Entonces, se analiza esto en Ocitrán, y tengo que decir que hubieron reuniones, tal como establece la Ley de Acciones Público-Privadas, se llaman reuniones de evaluación conjunta, en las que participaron Ocitrán, el MEF, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en las que se venía discutiendo. Pero quiero dejar bien claro que desde el principio el equipo de Ocitrán señaló que todas las discusiones y los cambios, porque tengo que decirlo, el concesionario presentaba permanentemente posiciones maximalistas y cada vez pedía más durante las negociaciones. Todas las recomendaciones de Ocitrán estuvieron sujetas a que el Ministerio de Transporte pudiera sustentar de manera técnica y económica los cambios que se iban proponiendo. Entonces, he visto que en medios se dice: aquí hay un correo de un gerente de Ocitrán del 2 de diciembre que dice que estaban de acuerdo. A ver, ese correo dice, primero, acuso recibo de un borrador de adenda. Segundo, en ese borrador de adenda se planteaba un adelanto inicial.
pero también dice ese correo expresamente: no estamos de acuerdo con el proyecto de adenda tal como ha sido remitido. Eso fue 2 de diciembre. La opinión que se pide a Ocitran formalmente es ya del 3 de enero de 2017. Entonces, como quiera que en las reuniones de coordinación Ocitran veía que no se cambiaba, digamos, los términos en que se estaba negociando la adenda, y finalmente no se hacía caso a las recomendaciones, el 20 de diciembre de 2016, el equipo regresó del Ministerio de Transportes luego de la última reunión de evaluación conjunta y me dicen: Patricia, hemos expresado nuestro desacuerdo y nos han dicho que no van a modificar el proyecto de adenda y que nos van a pedir opinión formal. Como quiera que en las reuniones de coordinación, yo personalmente, que creo que fui solo a una reunión de coordinación, el resto fue mi equipo, no estaba la viceministra, no estaba el ministro. Lo que hicimos fue, de repente no está el ministro enterado de cómo va avanzando este tema. Hicieron una ayuda a memoria donde señalaron cuáles eran los parámetros por los cuales, las razones por las cuales no era posible dar una opinión favorable a esa adenda como se venía trabajando. Incluso el equipo, la gerencia de regulación, hizo un perfil financiero del concesionario en esos momentos. Esa ayuda a memoria, mi equipo la mandó al equipo técnico del Ministerio de Transportes. Como no contestaron nada, yo la reenvié ya a la alta dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso fue el 22 de diciembre. El 3 de enero nos requieren emitir opinión formal y no se había cambiado nada, no se había recogido ninguna de las observaciones que habíamos hecho en las reuniones de evaluación conjunta, y es por eso que el informe que hacen los órganos de línea de Ocitran recomienda dar una opinión desfavorable. El 18 de enero de 2017 se llevó a cabo la sesión para ver la adenda del aeropuerto Jorge Chávez y también la adenda del aeropuerto de Chinchero. Cuando el equipo técnico y yo misma pasamos a exponer el informe de la línea, los directores expresaron preocupación respecto a que podía haber conmoción social en Cusco, que esto iba a implicar de repente un retraso. Entonces nosotros les dijimos: miren, a Ocitran le corresponde dar opinión en el marco legal, técnico, financiero. No podemos nosotros condicionar nuestras opiniones por implicancias de tipo político. Eso le corresponde al sector. Entonces, lo que se le planteó a los directores, con el fin de que aceptaran el planteamiento que nosotros hicimos, fue votar por unanimidad en dar opinión desfavorable a la adenda. Como ellos expresaron esta preocupación, que el ministerio, que la conmoción social, dijimos: miren, lo que podemos hacer es hacer un nuevo informe con recomendaciones de qué cosas debería cambiarse en la adenda para que eventualmente sea posible dar una opinión favorable, y así se quedó con los directores. Sesión continuada del 18, trabajamos el 19 esta nueva versión del informe y el 20 de enero nos volvimos a juntar. En esa sesión expusimos ante los directores y los directores, sin dar mayor sustento, dijeron que iban a dar opinión favorable, contraviniendo expresamente el acuerdo al que habíamos llegado el 18 de dar opinión por unanimidad desfavorable. Entonces, ellos decidieron, sin sustentarlo, por lo menos verbalmente durante la sesión, que iban a dar opinión favorable a la adenda. Se les dijo las implicancias de dar una opinión en contra de la línea, que por supuesto ellos tenían la libertad de votar en contra de la línea, pero tenían que sustentar de manera técnica, económica y financiera por qué no estaban de acuerdo con... Congresista, por su intermedio, señor presidente. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los directores de Ocitran que se apartaron del informe de la línea técnica. Entonces, el marco legal permite que los directores eventualmente se puedan apartar. Sin embargo, tienen que sustentar por qué se apartan de las recomendaciones de los órganos de línea. También se les dijo que había una directiva de Contraloría que establecía cuáles eran los parámetros a través de los cuales se iba a evaluar nuestra actuación y la de todo el Estado. Aún así decidieron dar opinión favorable. Todo esto que les estoy contando está en el acta de la sesión del 18 y 20, que es información pública, está en la página web. Igual acá está toda la información, todo esto que está acá es público, son las actas. Y bueno, la decisión que yo tomé fue renunciar
la sesión del 20 de enero de 2017 terminó tarde, hice mi voto singular, terminamos casi a las 6, así es que presenté mi renuncia al día siguiente hábil, que fue el lunes 23 de enero de 2017. No presenté mi renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros, que es el sector al cual están adscritos los organismos reguladores, y la razón de mi renuncia, más que la adenda, con la cual por supuesto que estaba en desacuerdo y lo dejé claramente establecido en mi voto en discordia, fue mi convencimiento de que ya no había condiciones para hacer un trabajo técnico en mi directorio, puesto que los otros dos directores habían votado, en mi opinión, no de manera técnica. Entonces, ya quedarme en un directorio que podía votar de manera no técnica para mí era inaceptable como escenario de permanencia de trabajo, y esa fue la razón por la que renuncié. De acuerdo al marco legal de los reguladores, me quedé hasta el 23 de marzo de 2017, que fue el último día que trabajé en OCITRAN. Por su intermedio, señor presidente, son dos directores, Antonio Balbuena, que ya no está en el directorio de OCITRAN, terminó su periodo, y el señor Alfredo Dahmer Lira, que todavía está en el Consejo Directivo de OCITRAN. Bien. ¿Esas dos personas han sido en algún momento investigados, procesados? ¿Hay alguna situación administrativa o penal con relación a ellos? Sí, congresista, por su intermedio, presidente. Sí, bueno, lamentablemente después de mi renuncia, de la suscripción de la adenda y todo lo que ocurrió después de la suscripción de la adenda, incluso la resolución del contrato y todo eso, el sector, la Procuraduría del sector Transportes presentó una denuncia penal contra aquellos que diseñaron el contrato original. Y a su vez la Procuraduría del Estado presentó una denuncia contra los que habían suscrito la adenda y contra los que habían opinado a favor. Entonces, efectivamente, estos dos directores están dentro del proceso penal que se ha abierto a quienes suscribieron la adenda, a los equipos técnicos, ellos también están involucrados ahí.